Buenas tardes con todos, somos alumnos de la Universidad Nacional de Callao y el día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación por derrame de petróleo. Los integrantes de este grupo son Alarcón Elizabeth, Juárez Castillo Viagni, Márquez de Samayaña, Mendoza Chávez Andrés y Ojeda Portar Marcelo. Para comenzar tenemos que definir lo que es el petróleo. Sabemos que el petróleo es un aceite natural de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se origina a partir de la materia prima formada fundamentalmente por restos orgánicos vivos acuáticos, vegetales y animales, que vivían en los mares, en las lagunas o en las cercanías del mar. Estos restos fueron atacados en los fondos fangosos por las bacterias anaerobias que consumieron su oxígeno y dejaron únicamente moléculas de carbono e hidrógeno llamados hidrocarburos, que es precisamente lo que está hecho el petróleo. Cabe recalcar que el transporte terrestre de los crudos se realiza normalmente a través de oleoductos que van del pozo a la refinería o al puerto de expedición más próximo. Esto es debido a que los campos petrolíferos se encuentran normalmente muy lejos de los lugares de consumo. También los oleoductos no son la única forma de transporte. Por ejemplo, si estamos hablando de grandes distancias marítimas, podemos recurrir a lo que son los buques, las cisternas o los petroleros. Ahora vamos a hablar sobre las causas de los derrames de petróleo. Los derrames de petróleo a menudo ocurren debido a accidentes, cuando las personas cometen errores o equipos se descomponen. Otras causas incluyen desastres naturales o actos deliberados. Según el Organismo de Supervisión de Inversión de Energía y Minería, de los 190 derrames ocurridos en los últimos 20 años en el Perú en todos los oleoductos a nivel nacional, 77 derrames son por actos de sabotaje. Es decir, 35.2% de todos los derrames de los últimos 20 años son por actos de terceros. Pero eso no es todo, 62 derrames son por corrosión, o sea, un 32% de los derrames son por falta de mantenimiento, pero además de los 190 derrames, 13 son por falla de accesorios o conexiones, 7 por causas externas, 18 por causas naturales, 5 por fallas de construcción y 8 por fallas operativas. Entonces, si sumamos a los 62 derrames por corrosión las otras causas de los derrames imputables por la empresa, por no hacer mantenimiento del oleoducto, vemos que es un 62% del total. Es decir, que como consecuencia, la mayoría de los derrames de los oleoductos son por falta de mantenimiento de las empresas operadoras, siendo esta la principal causa. Los derrames de petróleo en nuestro país son abundantes, pero sobre todo en lo que es la zona de la Amazonía presentamos mayor caso de estos derrames, ya que tenemos lo que son los lotes petroleros y también el oleoducto norperuano, donde entre los años 2000 y 2019 se han venido generando 474 derrames. Estos se deben a varias causas. Tenemos que el 65% de los derrames se debe a corrosión de los ductos y las fallas operativas. También tenemos que el 28% es causado por terceros y solamente el 5,8% es debido a causas naturales. En la Amazonía también tenemos lo que es Plus Petrol, que ha sido una de las empresas que más contaminación ha causado con los derrames de petróleo, siendo casi el 95% de los barriles que se han derramado en toda la Amazonía. También tenemos por otro lado lo que son los humedales de Pastaza y la reserva de Pacaya Samira, que están vienen siendo afectadas por lo que es ese problema de contaminación respecto a los derrames de petróleo. También se tiene la evaluación de la efectividad de los mecanismos actuales de la fiscalización ambiental. Así también debemos llenar lo que son los vacíos normativos o administrativos que permiten impunidad y que dejan desatendidos a todos los pueblos que habitan a su alrededor y también a los territorios y perjudican al medio ambiente. Y seguimos con la parte de impactos ambientales. Bueno, y para empezar con una pequeña introducción a lo que serían los impactos ambientales, vamos a citar el párrafo de un artículo científico llamado Los impactos de los derrames de crudo en las propiedades mecánicas de suelos arenosos del 2003, en donde nos dicen que los derrames incontrolados de petróleo causan deterioro de la calidad del ambiente, especialmente en lo relacionado a impactos negativos a las propiedades del suelo y del agua, y como resultado de las afecciones a la estabilidad química intrínseca y a la pérdida de capacidad de degradación de los diferentes microorganismos presentes en estos medios, así como también puede causar variaciones en la diversidad microbial. Contaminación del suelo por derrame de petróleo. La contaminación por petróleo o hidrocarburos de petróleo ejerce efecto adverso sobre las plantas indirectamente, generando minerales tóxicos en el suelo, disponibles para ser absorbidos. Además, conduce a un deterioro de las estructuras del suelo, pérdida del contenido de la materia orgánica y pérdida de los nutrientes minerales del suelo, tales como potasio, sodio,
sulfato, fosfato y nitrato. De igual forma, el suelo se expone a la lixiviación y erosión. La presencia de estos contaminantes ha dado lugar a la pérdida de fertilidad del suelo, bajo rendimiento de cosechas y posibles consecuencias perjudiciales para los seres humanos y ecosistemas enteros. La determinación de dichas unidades resulta muy compleja y el criterio de agrupación lo constituyen el paisaje geomorfológico y el clima. Contaminación del agua por derrame de petróleo. El petróleo forma con el agua una capa impermeable que obstaculiza el paso de la luz solar, que utiliza el fitoplancton para realizar un proceso de fotosíntesis, interfiere en el intercambio gaseoso, cubre la piel y las branquias de los animales acuáticos, provocándoles la muerte por asfixia. Los hidrocarburos orgánicos volátiles matan inmediatamente a varios tipos de organismos acuáticos, especialmente en etapa larvaria. En las aguas calientes se evapora a la atmósfera la mayor parte de este tipo de hidrocarburos en 1 o 2 días. Para que en las aguas frías este proceso puede tardar hasta semanas. Los componentes pesados del petróleo se hunden hasta el fondo del mar y pueden matar organismos que habitan en las profundidades como los cangrejos, ostras, mejillones y almejas. Además de los que quedan vivos, no son adecuados para el consumo. Y bueno, como ejemplo de la contaminación por derrames de petróleo en un ámbito nacional tenemos justamente la Amazonía peruana, en Loreto. Un estudio reciente reveló que Pluspetrol fue responsable del 94% de los barriles derramados y fugas de petróleo en la Amazonía peruana en los últimos 14 años. Este informe reciente también documentó que entre el 2000 y 2019 Pluspetrol virtió unos 1.67 millones de barriles de agua altamente tóxica y procedente de la producción del bloque 192, afectando así a los pueblos indígenas que viven a los alrededores, que tienen como sustento el suelo y el agua para poder sacar de ahí sus alimentos y otras necesidades básicas. Impactos del petróleo en la salud. Algunos de los hidrocarburos presentes en el petróleo tienen una conocida toxicidad para el ser humano, pero por desgracia para la mayoría de ellos se desconoce el nivel de peligrosidad que tiene. Entre estos compuestos destacan por sus efectos negativos los hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos. El benceno. El benceno es un hidrocarburo que puede entrar en el cuerpo vía el tracto respiratorio o a través de la piel y causa irritación en los ojos y la parte superior del tracto respiratorio. A mayores exposiciones puede producir depresión y es considerado cancerígeno para el ser humano. El tolueno es absorbido a través del tracto respiratorio, puede causar fatiga, dolores de cabeza, irritación e incluso insomnio. El xileno produce irritación en la nariz, en los ojos y en altas dosis puede provocar deterioro renal y hepático. Con respecto a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pueden provocar cáncer a la piel, cáncer de pulmón y dado su gran potencial cancerígeno no existen límites de seguridad recomendados. Los reportes de efectos negativos sobre la salud de los pobladores que viven cerca de una explotación petrolera o un derrame petrolero no son recientes. Desde los años 1990, reportes de trabajadores de salud nos dicen que la población sufría daños como desnutrición, micosis en la piel, abortos, ocurrencia de abortos y altas tasas de mortalidad. Las causas negativas que tiene el derrame de petróleo o la contaminación del petróleo en la salud de las personas es visión borrosa, dolor de cabeza, alucinaciones, convulsiones y muerte súbita, llagas y hemorragias en la nariz, infecciones del oído, ataque al corazón y diversos efectos negativos que llega a tener el petróleo. Entre los más destacados está la salud reproductiva y el cáncer. Con respecto a la salud reproductiva es al aspirar vapores, consumir alimentos o beber líquidos contaminados con petróleo y gas ocasiona problemas a la salud reproductiva
tales como, por ejemplo, la menstruación irregular, los abortos espontáneos, partos de niños muertos y defectos de nacimientos. Estos problemas pueden dar señales previas de alerta como dolores abdominales o la regla irregular. Con respecto al cáncer, el contacto regular con el petróleo y gas ocasiona cáncer. Los niños que viven cerca de las refinerías de petróleo corren mayor riesgo de contraer cáncer a la sangre, o sea, la leucemia, que los que viven más lejos. Los residentes de las zonas de perforaciones petroleras corren un riesgo mayor de contraer cáncer de estómago, vejiga y pulmones que la gente que vive en otros lugares. Y los trabajadores de las refinerías de petróleo tienen un alto riesgo de contraer cáncer de labios, estómago, hígado, páncreas, tejido conjuntivo, próstata, eh, entre otros. En la Amazonía peruana, que es uno de los lugares afectados por los derrames, se encuentra en zonas aledañas al río Corrientes. Estudios que incluyeron toma de muestras de sangre de los pobladores y las encuestas hechas detectaron que los pobladores tienen altos niveles de plomo en la sangre, especialmente los niños. Este hallazgo es preocupante ya que los niños pequeños absorben el plomo con mayor facilidad que los adultos y sus efectos sobre el sistema nervioso central causan disminución de sus habilidades intelectuales. Por último, pasaremos a las conclusiones. La actividad petrolera afecta notablemente la vida organizativa de un país. Con el agua, el aire y el suelo contaminados, se ha afectado las bases de subsistencia socioorganizativa, sin respetar los derechos de las personas, de las nacionalidades indígenas y de la naturaleza, y no hay una política de Estado que garantice los derechos a la vida, la libertad y la dignidad. Cada pueblo representa una civilización única, con su lengua, su cultura, su acumulación histórica de conocimientos y adaptaciones al medio, y sus soluciones tecnológicas para manejar y conservar su propio territorio. La identidad de una persona se fundamenta en su propia conciencia y de allí en cómo la perciben los demás. La medida en que el ser humano en el transcurso de su vida logra su propia realización, en armonía de su ambiente y pertenece así fiel a sí mismo, es parte constitutiva del éxito de su vida. La mayor amenaza que sufre actualmente nuestra Amazonía en el Perú es el impacto de la actividad petrolera. Los derechos de las nacionalidades indígenas contemplados en la Constitución han sido violados. Muchos contratos de participación con empresas transnacionales han sido firmados sin que exista una consulta previa con la comunidad para que se realicen esos trabajos de exploración y explotación de los recursos. De allí la primera violación de los derechos colectivos, ¿no?, de las nacionalidades indígenas, de las cuales hemos hablado al transcurso de toda la exposición. Por último, pasaremos a las recomendaciones de las cuales hemos podido rescatar a lo largo de nuestra exposición e investigación. Que los gobiernos de turno deben proporcionar a los miembros de las nacionalidades indígenas información oportuna, apropiada y completa que pueda ser comprendida plenamente por ellos, asegurando previamente la participación efectiva. Es garantizar el acceso a la información que permitirá a las comunidades indígenas estar adecuadamente informadas para el seguimiento y evaluación de las actividades y para la adopción de acuerdos que se vayan a realizar en su territorio, ¿no? Concientizar a la población local sobre los impactos ambientales de las actividades extractivas y generar propuestas de las necesidades y cosmovisión de la población local para un desarrollo equitativo e equilibrado. Otro punto sería emprender una campaña masiva de concientización y motivación de los derechos colectivos con la finalidad de ejercer estos derechos y se hagan respetar. Como podemos ver en la imagen, esto nos da mucho que pensar. Queremos ver una naturaleza libre de contaminantes y en este caso del petróleo, lo cual podemos hacerlo compartiendo campañas, compartiendo información sobre esto para las personas que no tienen mucho conocimiento y así a llegar a más personas y abarcar más lugares, ¿no? Y bueno, esto sería todo por nuestra exposición. Espero que sea de su agrado y muchas gracias.